Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucas. Primero voy a proceder a sacarme el barbijo, ya que estamos en una situación, digamos, hoy en día, pero bueno, tengamos presente de que ya se nos está yendo el año, se nos está yendo el 2020, este queridísimo 2020 que la verdad que nos ha dejado infinidades de cosas para decir, para contar y demás. Lo que hoy queríamos hacer es alegrarlos un poquito. Queríamos mostrarle la cantidad de filamentos Grilón que tenemos. Queríamos explicarles cada una de las prácticas, de los usos de cada uno de ellos. Tenemos muestras de todo tipo. Tenemos PLA, PLA más. Tenemos nylon 6, nylon 12, ABS, acetal. Tenemos un montón de filamentos que queremos mostrarles. Diferentes tipos de uso, diferentes tipos de configuraciones, diferentes tipos de temperatura que lleva cada uno. Así que yo voy a abrir ahora el chat, digamos, para que quienes nos quieran ir dejando en ese chat las preguntas, las consultas, lo pueden ir haciendo. Danilo se va a encargar justamente de ir respondiendo cada una de ellas. Bien, denme un segundito. Ya lo abrimos. A ver si puedo ingresar y loguearme. Mientras les voy contando, Danilo trabaja junto a nosotros. Él se encarga de toda la parte de los cursos que damos de impresión 3D y también de diseño paramétrico. En nuestra web van a encontrar infinidades de modelos de máquinas. Vendemos de los mejores equipos de hoy del mercado, como por ejemplo las máquinas de la marca Hellbot, Anycubic, Artillery, Trideo, eBot. También tenemos equipos quizás un poco más económicos, como puede ser una i3 Mini o también una Prusa Pro B, digamos, que es Digitech. Ahí tengo el vivo, ahí están. Bueno, veo que nos han saludado. La verdad que un saludo a todos, gracias por poder estar en este tiempo con nosotros y poder compartirlo. También quería, bueno, agradecer puntualmente a Grilón 3. Nos han facilitado algunos filamentos que no teníamos disponibles en stock. Nos han facilitado filamentos para poder hacer esta presentación, este vivo. Así que gracias a la marca, gracias a Fernando también, que es el representante de Grilón 3. Nos acercaron filamentos como por ejemplo este tipo de filamentos, el PBA, que es un filamento que Danilo se va a encargar mejor de yo de poder explicarlos. También nos llegó el acetal, no era un filamento que teníamos disponible. Así que gracias a Fernando, gracias a Grilón 3 por poder darnos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes todos estos tipos de filamentos que la marca tiene. Ahí estoy viendo que ya se han unido varios, así que recuerden que vamos a usar el chat para hacer las preguntas, digamos. La idea es que justamente nos vayan preguntando. Danilo se va a encargar de ir respondiendo, pero primero les pido de que escuchen lo que Danilo tiene para decirles, que la verdad que lo explica muy bien y lo explica muy claro. Algo más que le quería contar es que nosotros tenemos gran variedad de filamentos Grilón en Mercado Libre, puntualmente desde nuestro servicio del Full. Son envíos las 24 horas, lo tienen en la puerta de su casa. Así que la verdad que es un muy buen servicio. Nosotros trabajamos muchísimo con Grilón en el Full de Mercado Libre. La ventaja puntualmente es eso. En 24 a 48 horas el filamento lo tienen puesto en el domicilio que ustedes desean. Bueno, sin más, quiero presentarlo a Danilo. Él va a estar comentándonos acerca de todos los fila Grilón que hoy tenemos para mostrarles.
Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias a Lucas por la introducción, a ustedes también por sumarse hoy a este vivo que estamos armando para que podamos contarles un poco acerca de la línea de filamentos que tiene Grilón. La verdad es que son filamentos excelentes y con una variedad enorme. Por ahí hay algunos de ellos que ustedes ya los conocen, que ya los han trabajado, seguro, más que seguro. Pero hay unos cuantos que por ahí resultan materiales interesantes, no de los más comunes, digamos. Pero está bueno que sepan que existen, que están disponibles, que nosotros los tenemos en stock. Y lo más importante es que son materiales que se producen localmente acá en nuestro país y que son de primera calidad, ¿sí? Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista, digamos, de usuario, con la facilidad de uso, la calidad de impresión que ofrecen y demás, realmente que son filamentos excepcionales. Así que la idea es que podamos ver un poco toda la gama. Si no me equivoco, tenemos la gama completa, ¿verdad, Lucas? Completa, Sí, estamos con la gama completa. estamos con la gama completa de filamento acá sobre la mesa y algunos otros que están por ahí afuera de cámara. Y bueno, obviamente tenemos también muestras impresas de todos estos materiales que vamos a ir mencionando. Así que si les parece, no sé cómo estamos de hora, pero Tenemos unos minutitos más. pero bueno, Ahí se está conectando más gente. se sigue conectando un poco más de gente, así que vamos a esperar un poquito más y ya vamos a estar arrancando entonces con este vivo. La idea es quizá tratar de sorprenderlos un poco con algunos de estos filamentos que por ahí no los conocían o nunca se habían animado a utilizarlo y dar algunas recomendaciones de uso. Los ejemplos que nosotros tenemos acá están bastante plasmados a lo que son las aplicaciones reales de cada filamento, así que también mostrarles ejemplos de piezas que están impresos con determinado tipo de filamento, como para que ustedes vean quizá una aplicación real, una aplicación de uso real de cada uno de estos plásticos que tenemos acá dando vuelta. Pero bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta como para ir respondiendo a algo? Todavía no. Todavía no hay preguntas. Está bien, hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron lo que tenían que hacer, muy bien. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces también de recomendaciones a la hora de imprimirlo, un poco sobre las temperaturas. Vamos a ver que hay algunos materiales técnicos que por ahí no son tan fáciles de imprimir. De hecho, bueno, yo acá tengo 3 torres de materiales, 3 filas. Acá hay una que se ve, una que me quedó medio fuera de cámara por acá adelante, y tengo otra torre acá de este lado. Están más o menos clasificadas según mi criterio, esto es un criterio personal, pero están clasificados, digamos, en nivel de dificultad de impresión, por decirlo de alguna manera. Pero lo bueno es que no hay que ser ningún experto, digamos, ni llevar 10 años de experiencia en esto como para quizás animarse a imprimir algún material más técnico como esto. De hecho, bueno, miren, ya de entrada lo voy a pasar para este lado porque quedó mal puesto, ya vamos a mencionar ese plástico. Pero bueno, hay plástico para todos los gustos, plástico para quienes están recién iniciándose, quienes quieran adelantarse un poco, digamos, en lo que son plásticos de un grado un poquitito superior respecto tanto a la aplicación técnica como la dificultad también de impresión, ¿por qué no? Y ya bueno, tenemos algunos plásticos acá adelante que creo que no se llegan a ver bien, esta otra fila, que son quizás los plásticos bien técnicos, ¿sí? Son, digamos, plásticos considerados ya de ingeniería, de alta performance, que bueno, tienen una serie de aplicaciones por ahí específicas, pero estoy seguro que se le va a ocurrir uno o más usos para cada uno, como para decir, mira, esto estaría buenísimo imprimirlo en este material. Así que bueno, si les parece ya podemos ir arrancando. Vamos a arrancar con los materiales más fáciles de usar, más sencillos, los más quizás también más conocidos y los que probablemente ustedes más se le vayan a animar, por lo menos en un principio. Arrancamos obviamente PLA, ácido poliláctico, es el material de entrada a esta tecnología de impresión 3D. Acá tenemos el lujo de ver en persona uno de los primeros carretes nuevos de Grilón. Dentro de poco ya se van a acostumbrar a ver este carrete, que es una novedad. Este es justamente un rollo de PLA. Como decía, es un material con el que nosotros vamos a seguramente comenzar en impresión 3D, ¿sí? Porque es un plástico que se imprime realmente con mucha facilidad, que no tiene demasiados requerimientos técnicos a la hora de imprimirlo. Eso también es un detalle no menor, digamos. Básicamente con
cualquier impresora 3D de la gama que sea vamos a poder imprimir sin problemas en PLA, ya que es un material muy noble, muy flexible en el sentido de la palabra de que admite una enorme variedad de parámetros de impresión para poder ejecutar correctamente, digamos, la deposición del material. Así que es el material con el que seguramente todos se iniciaron o se van a iniciar en impresión 3D, nos permiten obtener piezas súper prolijas. La desventaja que tiene, bueno, obviamente tiene que tener alguna contra, y es que las propiedades mecánicas de este material y la resistencia térmica no son de las mejores, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos queriendo imprimir una pieza que tenga que resistir temperaturas o que tenga que resistir solicitaciones porque es una pieza funcional o va a estar sometida a algún esfuerzo, algún impacto o lo que sea, es muy probable que el PLA no sea el material ideal para seleccionar, ¿sí? Lo cual no quita que se puedan obtener impresiones que son realmente muy resistentes, digamos. Así que no significa que sea un material completamente frágil que no sirve para nada. Quizá cuando decimos es un material débil, lo hacemos en comparación a otros materiales que hay disponibles. Pero es un material que se pueden obtener impresiones realmente muy interesantes. Y para todo lo que es artístico, figuras, yo sé que muchos de ustedes seguramente son usuarios hobbyistas que se dedican a imprimir figuras y a pintarlas y demás. Es un plástico que va excelente, es un plástico que es biodegradable, digamos, bajo algunas condiciones de laboratorio, pero es un plástico orgánico, no es un derivado del petróleo, eso es una ventaja enorme. Es un plástico que realmente es muy noble, tiene muchas ventajas y es por lejos el plástico más utilizado en impresión 3D, justamente por esa facilidad y esa flexibilidad que tiene a la hora de imprimirse. Acá tenemos una muestra, un ejemplo, que lamentablemente no lo vamos a poder ver a trasluz, pero una litofanía es una imagen que si uno la ve con una luz fuerte de atrás forma una foto, y es un ejemplo típico de este material, una calidad de impresión realmente excelente, en una lámina realmente muy fina como esto. Pero bueno, una aplicación decorativa, artística, el PLA es un material excelente. Pasamos a otro material. Hay uno de los chicos decía de que corramos la cámara. Puntualmente quisimos poner la cámara en horizontal para que se puedan... Sí, la idea de la cámara horizontal es que ustedes puedan girar el teléfono y ver bien amplio esto, si no vamos a estar enfocando mucho techo, mucho piso y no tiene sentido. Está bueno que por ahí puedan ver un paneo más amplio de lo que tenemos acá sobre la mesa. Esa fue la elección de la cámara horizontal. Bueno, pasamos al siguiente. Voy a ir en ningún orden específico, simplemente voy a arrancar por esta hilera que es la de materiales por ahí más básico para quienes estén iniciando, y voy a agarrarlos en el orden en el que están. Tenemos acá PLA Z. Esto es un tono específico que se llama azabache. El PLA Z es un derivado del PLA que básicamente, ahí estamos, es un derivado del PLA que tiene la ventaja de que rompe un poco esa contra que tenemos los que imprimimos en 3D, que es la gravedad, ¿sí? Entonces es un material, es un PLA que está formulado para que los voladizos se puedan imprimir de forma satisfactoria, y sobre todo los bridging, que son los movimientos en los cuales la impresora trabaja básicamente en el aire, sin soportes por debajo, también se puedan imprimir de la mejor manera. Para eso tengo dos ejemplos para mostrarles. Fíjense, esta pieza es una piecita que se utiliza como calibración, digamos, o como prueba de los settings de la máquina. Y fíjense lo extremo que es este ángulo que nosotros tenemos acá, donde la superficie se pone prácticamente horizontal y que se imprimió sin ningún tipo de problemas, sin utilizar soportes. Obviamente acá debajo, lo normal en otro material hubiera sido tener que ponerle soportes, pero este material está tan bien formulado para las superficies que están en voladizo que se imprime sin ningún tipo de problema, sin soportes por debajo, ¿sí? Es un plástico que está especialmente hecho para esto. Y otra aplicación que tenemos acá, otro ejemplo en realidad, es esta pieza, ¿sí? Que se imprime tal cual como la vemos nosotros acá, con la plataforma por aquí debajo, y que todos estos rayos que nosotros vemos, que son cada vez más altos y cada vez más largos, están impresos con ese modo de bridging, es decir, en el aire. No tenemos absolutamente nada de soporte. Y fíjense acá, en el caso de este último rayo, lo larga que es esta tirada de filamento en el aire. Recordad que esto abajo no tiene soportes y que se puede imprimir sin ningún problema. Esa es la ventaja de este filamento PLA Z, que por ahí quienes imprimen figuras artísticas o con muchos detalles y demás y quieran ahorrarse algunos soportes, van a poder optar quizá por este material, les va a venir muy bien. Vamos a dejar estos ejemplos un poco por acá.
Y tenemos el PLA Plus o PLA más. Este PLA, acá quiero por ahí hacer una distinción a lo que son los grados de PLA. Básicamente en la línea de Grilón vamos a contar con 3 grados distintos de materia prima para fabricación de filamento de PLA. El grado básico o grado general, digamos, de que se utiliza para la fabricación de muchas piezas en este material PLA, no específicamente filamento para impresión 3D, es lo que ya vimos que es el PLA común. El PLA común es el primero de los grados de PLA que utiliza Grilón como materia prima para fabricar sus filamentos. Después tenemos un escalón más, que es este plástico, que es el PLA más. Es un grado de PLA superior, ya es un PLA, una materia prima que está pensada para impresión 3D, lo cual nos trae ciertas ventajas. Y esto es un material que se puede trabajar con un proceso de recocido, es decir, en un horno a baja temperatura, moderada, alrededor de 90 a 100 grados, durante un breve periodo de tiempo, lo cual le cambia la estructura interna a la pieza que nosotros ya imprimimos y le va a conferir propiedades tanto mecánicas como térmicas superiores a lo que es el material sin trabajar. Este proceso de annealing o de recocido es algo que en el PLA común no se puede hacer, así que bueno, quizás quienes quieran conseguir un poquitito de mejor resistencia mecánica, un poquito de mejor resistencia térmica, de hecho la resistencia térmica, digamos la temperatura de flexión térmica con este tipo de material tratado llega a los 85 grados más o menos, que es la temperatura que va a resistir la pieza sometida a esa temperatura antes de deformarse, lo cual ya nos hace entrar en un rango de temperatura similar a lo que sería, por ejemplo, un ABS. Digamos, ya estamos mejorando bastante esa propiedad del PLA e incluso podemos llegar a llegar también a resistencia mecánica similar a lo que es el ABS si nosotros hacemos ese tratamiento térmico a estas piezas de PLA más. La verdad es que es un plástico que está muy bueno, se imprime igual de fácil que el PLA, las settings son realmente muy similares, por ahí no vamos a ahondar demasiado en los seteos de impresión de este material. La temperatura es un poquitito más alta, alrededor de 215 grados, pero bueno, esta pieza que nosotros tenemos acá está impresa con este PLA más azul. Esta pieza tiene una particularidad que ya vamos a ver también más adelante, pero como verán, una calidad de impresión muy pero muy buena y con la posibilidad esa de hacerle ese recocido y de mejorar más todavía las propiedades térmicas y las propiedades mecánicas de la pieza utilizando este material. Ahora sí, pasamos a el grado superior, digamos, al máximo grado de materia prima de PLA que utiliza Grilón, que es esta tercera variante, o en realidad cuarta si contamos el Z, que es el PLA NT. Este PLA NT es un plástico que de por sí se le puede hacer el mismo tratamiento de recocido que se le podía hacer, digamos, al PLA más, pero que aún sin el recocido ya va a tener propiedades bastante mejores que lo que es un PLA común, es decir, recién impreso ya va a tener propiedades mejores, sobre todo hablando de lo que es la resistencia mecánica. Y si nosotros a este plástico le hacemos ese proceso de recocido, vamos a estar duplicando la resistencia en algunos aspectos técnicos, hasta duplicando la resistencia de lo que sería un ABS, que es por ahí un plástico muy conocido justamente por ser resistente. Así que esto es un plástico que está realmente muy muy bueno, es un plástico que uso hace muchos años, creo que desde que surgió lo vengo utilizando para aplicaciones técnicas sin problemas, sobre todo porque me permite ahorrarme quizás los dolores de cabeza de trabajar con algunos materiales que son técnicamente más complejos de imprimir, que son otros plásticos que también vamos a ver más adelante. Así que PLA NT, acá tenemos un ejemplo de PLA NT. Esto es una pieza de una impresora, es un carro de X de un equipo de una impresora 3D, y toda esta pieza está impresa justamente en este material. La verdad es que son piezas realmente muy muy resistentes, sobre todo si uno le hace ese trabajo de recocido, ¿sí? Vamos a pasar entonces, acá tengo una quinta en realidad variante de lo que es el PLA, que es PLA Boutique. La línea Boutique de Grilón, de PLA, son plásticos que en realidad muchas veces están inspirados en algunos elementos de la naturaleza y demás, y que por ahí los vamos a distinguir por algunas coloraciones especiales, por algunos acabados muy muy únicos que los distinguen. Lo que tengo acá en la mano es PLA Boutique Perla, se llama este filamento. Tiene una terminación perlada, como su nombre lo indica. De hecho, el cartel que tengo por acá atrás, si se lo puedo mostrar, está impreso con este PLA
perla, tiene una terminación realmente muy linda, brillante, satinada. La verdad es que para lo que es cartelería y demás es un material que utilizamos bastante, está realmente muy bueno. Y hay algunas otras piezas por acá, por ejemplo, de este otro PLA Boutique, es otro tono distinto de PLA Boutique, que es el Caribe, ¿sí? Es este tono color pastel. Van a notar que muchas veces tienen estas terminaciones especiales, perladas o de color pastel. Hay PLA chocolate, hay PLA dulce de leche también, que son esas líneas de tonos especiales y, como les digo, inspirados en algún elemento, en algo real y demás. Esos son por ahí los tonos de PLA Boutique. Y el Boutique es un plástico que también se puede imprimir a temperaturas más bajas que lo que es un PLA común. Es un material que por ahí se banca impresiones a 175, 180 grados sin problema, lo cual para piezas que también tengan muchos voladizos y demás puede ser obviamente una ventaja. Cuanto mayor temperatura estemos trabajando, el material sale realmente más pastoso y es más propenso a que lo afecte esa gravedad que estamos mencionando. Así que también para quienes busquen impresiones con mucho detalle, con buena terminación y minimizar la cantidad de soportes y demás, el PLA Boutique, todas sus variantes son una muy buena alternativa. Así que ahí ya completamos un poco la gama de PLA. Pasamos por el PLA común, pasamos también por el PLA+, que es un grado superior, mejor resistencia mecánica y mejor resistencia térmica si lo tratamos. Después tenemos el NT, que de por sí ya recién impreso tiene mejores propiedades que el PLA común y si lo tratamos más todavía. Y también los especiales, que serían el PLA Z y el PLA Boutique, que ya mencionamos un poco sus características. Ahora lo que tenemos es ya la segunda torre, digamos, de materiales, ¿sí? Voy a bajar esto y tenemos por acá el primer material con el que me encuentro. Vamos a cambiar un poco el orden, voy a arrancar por este, que es el PETG. El PETG es un plástico derivado del PET. El PET es un material que seguramente todos han escuchado nombrar. Es el típico plástico transparente de envases de botella. Y el PETG no es más que un derivado de ese material con un agregado de una molécula de glicol que le da ciertas propiedades que son beneficiosas a la hora de imprimir. Es un material que tiene propiedades mecánicas intermedias a lo que sería entre un PLA y un ABS. Surge, digamos, principalmente como una forma de escapar, por decirlo de alguna manera, a tener que imprimir ABS, porque es un plástico que prácticamente no tiene contracción dimensional, por lo cual evitamos todo tipo de warping, tiene una adherencia entre capas excelente. Es un material, digamos, de grado alimenticio que tiene una aprobación para poder ser utilizado como material en sí. Después utilizar la tecnología de impresión 3D es otra cosa, pero como material en sí tiene aprobación de algunas entidades. Y bueno, en realidad surge como justamente un punto medio en lo que es el PLA y lo que es un ABS, que también vamos a mencionar más adelante, porque es un plástico que se imprime relativamente fácil, con temperaturas un poco más altas, tanto de cama como de pico. Es un plástico que se imprime a 230, 235 grados, con una cama a 70 grados, pero que esa es prácticamente toda la limitación técnica, que tenemos. No necesitamos que tener, digamos, una impresora cerrada, como sí es bastante beneficioso en otros materiales, mucho menos una plataforma mucho menos un volumen de impresión calefaccionado, como también otros materiales que se favorecen muchísimo de esto. Este material, el PETG, al igual que el PLA, es un material que se puede imprimir prácticamente en cualquier impresora. La única condición que hoy por hoy la cumplen, les diría que casi el 100% de las impresoras, es tener cama caliente. Mientras que ustedes tengan una cama caliente y un extrusor que alcance los 230, 235 grados, van a poder imprimir sin problemas el PETG. Y es un plástico que a mí me gusta muchísimo, de hecho, para aplicaciones industriales, para piezas que tengan algún fin funcional y demás. Es un material que me gusta utilizar mucho. Lo que tenemos acá, bueno, esto es una pieza impresa en PETG, es una tapa roscada para una máquina y está impreso en este PETG natural, que como verán es translúcido. Y esto que tenemos acá es mi variante favorita del PETG, que es el PETG Nova, que tiene esta terminación tornasolada que es realmente impecable, excelente. Es un material realmente muy resistente. Esto es una pieza que está impresa en modo espiral con una sola cáscara, digamos, un solo contorno exterior. Y esta pieza debe tener impresa ya unos cuantos años y se la banca realmente muy bien, porque es un plástico que tiene muy buena adherencia entre capas y además una excelente resistencia como material.
vamos a pasar a este otro material, ABS. El ABS es uno de los plásticos más antiguos, por decirlo de alguna manera, no solo en impresión 3D, sino también en aplicaciones generales. Es un plástico que está realmente muy difundido por fuera de la impresión 3D, principalmente las carcasas de electrodomésticos, partes de máquinas, los juguetes, los bloques Lego, un montón de cosas cotidianas. Si ustedes miran alrededor de donde están ustedes, están hechas con ABS. Es un plástico realmente muy utilizado, principalmente porque es económico de procesar y tiene muy buena resistencia mecánica, muy buena resistencia a las temperaturas. En su formato llevado a la impresión 3D es un material que tiene propiedades similares a lo que sería una pieza inyectada, es decir, resiste muy bien las temperaturas. Es un material que también mecánicamente es muy resistente, es muy conveniente utilizarlo, digamos, como reemplazo del PETG si el equipo que tenemos es acorde a poder imprimir bien ABS y demás. Y bueno, en realidad creo que con las pruebas que he hecho en los últimos tiempos utilizando ABS, en estos últimos años se han desarrollado muchas mejoras en lo que es la fabricación de ABS de grado de impresión 3D, porque he notado una facilidad de impresión que quizás con las primeras impresiones en ABS que hice ya hace un montón de años atrás no encontraba. Así que realmente hoy les recomiendo, es un plástico que tienen que probarlo, no dejen de probarlo, tengan la máquina que tengan, me parece que es un plástico que vale la pena que ustedes prueben. Tiene algunas limitaciones, digamos, técnicas, sobre todo el tema de la cama caliente para imprimirlo, se necesita tenerla alrededor de 100 grados, cosa que quizás no todos los equipos llegan cómodos a esa temperatura de cama caliente. La temperatura de extrusión ronda los 240 grados, que es similar a lo que sería un PETG, y eso les diría que prácticamente cualquier máquina lo va a poder alcanzar sin problemas. La desventaja que tiene el ABS es principalmente que es muy propenso al warping, es decir, es un plástico que cuando se enfría se deforma bastante, como que tiene una contracción dimensional importante. Entonces por ahí es necesario cuidar mucho la atmósfera de trabajo, ¿sí? Tener cuidado que no haya ráfagas de aire cerca de la máquina. Tener una máquina cerrada es totalmente ideal. Tener una máquina con volumen calefaccionado, que son muy pocas y muy costosas, es ya ideal al máximo. Con eso les aseguro que van a obtener impresiones en ABS que van a parecer piezas inyectadas, tanto en su calidad y en lo estético, digamos, como en lo que hace a la resistencia del material y demás. Pero bueno, un poco eso. Ya acá estamos hablando de un material técnico de un grado un poquito superior a lo que sería, por ejemplo, un PETG, ¿sí? Con algunas dificultades a la hora de imprimirse, sobre todo con el tema de la adherencia, pero después más adelante les voy a tirar algún tip respecto a la adherencia, que creo que vale para todos los materiales que mencionemos que tienen algún inconveniente por ese lado. Bueno, pasamos al HIPS. El HIPS es un material que a mí me encanta imprimir, sobre todo por la terminación que tienen las piezas impresas. Es un plástico que de por sí, si ustedes lo miran, no sé si se llega a ver bien en cámara, pero tiene una terminación muy mate, ¿sí? con muy poco brillo. Y eso, sumado a una excelente calidad a la hora de imprimirlo, hace que tengamos piezas que prácticamente no tengan marcadas las capas. Si yo les muestro de cerca, no sé si van a llegar a verlo, pero esta pieza está impresa en HIPS y es una pieza en la cual es muy difícil encontrar las capas que componen a la pieza, que obviamente existen en todas las piezas impresas en 3D. El HIPS es un material que tiene propiedades similares al ABS, que se imprime prácticamente con los mismos cuidados, con las mismas ventajas, con las mismas desventajas que el ABS. Podríamos decir que son materiales que son hermanos, ¿sí? Respecto a los parámetros de impresión, a los cuidados que hay que tener, al tipo de máquina que hay que tener. Es mejor que sea cerrada, digamos, todo lo que dijimos para el ABS prácticamente se cumple para el HIPS, pero tiene un detalle interesante que lo vamos a mencionar más adelante. Se lo voy a dejar por ahora ahí en stand-by y lo vamos a mencionar más adelante. Esto también es un cubito de calibración impreso en HIPS. Se llega a ver bien ahí quizás la calidad lateral que tiene, ¿sí? Es una pieza que realmente las capas se disimulan muy pero muy bien. Y bueno, lo que tenemos acá abajo de la pieza, del cubo, es justamente una balsa, ¿sí? Una balsa, un borde, cualquier configuración que a nosotros nos vaya a ayudar a
mantener correcta la adherencia de nuestra impresión, imprimiendo tanto ABS como HIPS y otros materiales que también vamos a mencionar, son cosas que vienen realmente muy bien y que suman porque son plásticos propensos al warping, ¿sí? Nos van a traer por ahí algunos dolores de cabeza para lograr que la adherencia sea la correcta. Pero esa propiedad extra y un tip para la adherencia lo voy a dejar para el final del vivo con uno de los materiales que me parece más interesante de todo lo que tenemos acá arriba. Bueno, ¿hay alguna pregunta como para ir respondiendo? Muchas. Sí, no nos va a dar el tiempo para responderla todas, eso desde ya les pedimos disculpas, pero si me querés tirar una o dos como para ir respondiendo ahora. Bueno, una de las preguntas es muy amplia, digamos, la temperatura de impresión de Grilón 3. En realidad es una del pregunta... Grilón 3. Claro. Sí, bueno, hablamos estamos ya. Bueno, Grilón es una marca de filamentos y estamos viendo un poco toda la variante de plásticos puntuales que ellos tienen, así que por ahí habría que preguntarse más qué material es el que nosotros queremos imprimir y de eso dependerá no solo la temperatura, sino que un montón de seteos, incluso la dificultad del material y digamos, los requerimientos técnicos del equipo que nosotros vayamos a utilizar para imprimir. Otra pregunta es, ¿qué Joten recomendamos para los filamentos técnicos? Bueno, para un filamento técnico muchas veces se recomiendan los Joten que se conocen como all metal, que básicamente son los que no tienen tubo de teflón interno en la parte de calentamiento, digamos del disipador y demás, porque son plásticos que se trabajan a temperaturas generalmente elevadas. Quizás ya para un PETG incluso es recomendable tener un Joten all metal. Pero bueno, esto se trata justamente de un tipo de Joten que no se ve afectado por la temperatura. Si nosotros queremos imprimir un material que de repente se imprime a 250 grados con un Joten de estándar de una máquina jovista que tiene teflón por adentro, lo que va a pasar es que vamos a terminar degradando fuertemente ese teflón, vamos a tener inconvenientes en el equipo, ¿sí? Nada que no se pueda reparar, pero no es lo ideal. Los Joten que son all metal están más preparados para trabajar materiales de alta temperatura. Un detalle que les doy, algo interesante, esta línea de materiales técnicos de Grilón, que ya mencionamos, nylon, bueno, todavía no lo hablamos, pero vamos a estar hablando sobre el nylon, vamos a estar hablando sobre el acetal, hablamos ya sobre el HIP, sobre el ABS, son materiales técnicos que se imprimen a relativamente baja temperatura, ¿sí? Así que eso es una enorme ventaja, están formulados de tal manera que los requerimientos de temperatura no son tan altos. Así que creo que ahí podemos llegar a estar en una ventaja. Pero bueno, sin dudas, por ejemplo un PETG, que son 240 grados, y es lo único que vamos a imprimir, es siempre recomendable tener un material, un Joten que sea all metal, como para evitar que se nos vaya quemando constantemente el teflón. Y quizás es un mantenimiento extra que le hacemos a la máquina y no nos importa y lo hacemos. O quizás quienes se quieran ahorrar ese dolor de cabeza pueden ver la manera de modificar su equipo como para hacerlo más idóneo en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Otra pregunta. Sí. Bien. ¿Qué retracciones recomendamos para el SimpliFlex en la Artillery X1? La verdad, te voy a ser completamente sincero, es el material que todavía no mencioné, pero voy a ir ahora, es el próximo que vamos a tratar, y yo como prueba, digamos, para hacer el testeo de este material específicamente para este video, es un plástico que yo ya he trabajado varias veces, pero nunca con la Artillery. Esta vez lo trabajé con la Artillery, lo imprimí con la Artillery y utilicé exactamente los mismos parámetros de retracción que hubiera usado para imprimir cualquier material rígido. Me da el pie como para pasar derecho a hablar sobre ese material. El SimpliFlex es un material flexible que ofrece Grilón, que bueno, justamente nos permite obtener piezas que absorben terriblemente los impactos, las vibraciones, son piezas muy resistentes y que se pueden deformar mucho sin alterar su forma original. Acá tenemos una manga, digamos, que imprimí a modo demostrativo en este material, que como verán yo lo puedo hacer un bollo y vuelve a recobrar su forma sin problemas, ¿sí? Es realmente un plástico muy elástico, muy flexible, como lo indica su nombre. Y esta formulación SimpliFlex, el nombre Simpli viene de algún lado, y es porque es un plástico que está formulado para que se pueda imprimir con menor dificultad que lo que es un TPU estándar convencional, que por ahí son materiales mucho más difíciles de imprimir. Entonces este SimpliFlex se puede imprimir con máquinas que tienen extrusor tipo Bowden. Está, digamos, pensado para que esa extrusión de este material sea mejorada, ¿sí? Esté facilitada.
Entonces la verdad es que este modelo, este Benchy que tenemos acá, está impreso en SimpliFlex con la Artillery X1. Van a notar algo de stringing, que lo dejé adrede para que lo vean, pero lo importante es que ese tipo de stringing y de detalles en los materiales flexibles muchas veces es difícil de eliminar. Toquemos lo que toquemos, si cancelemos la retracción es mucho peor y demás, pero esto se imprimió con parámetros de retracción estándar, con el mismo que utilizarían si hubiera impreso PLA, por ejemplo. Lo cual, bueno, en realidad a mí me sorprendió muchísimo la excelente calidad de impresión que logré en un modelo complejo como este, que tiene voladizos, que tiene superficies curvas en voladizo, que es la parte frontal del barquito. La verdad es que es un plástico que a mí me gusta muchísimo imprimir, sobre todo en aplicaciones que valga la pena tener un material flexible. Quizá esto, de hecho, esto tiene tanto relleno, tantas paredes y demás, el slicing que yo hice sobre este modelo, que quedó bastante rígido. Aún así se nota, si ustedes tuvieran la posibilidad de apretarlo y de manipularlo, notarían que es un material más blando, pero como verán es un plástico que si nosotros le damos los parámetros de impresión que queremos, podemos lograr piezas bien elásticas, bien flexibles como esto que tenemos acá, este tubo, o piezas bastante rígidas. Así que en ese sentido está realmente muy bueno. Y bueno, de vuelta, quizás este plástico está en esta otra lista de materiales un poquitito más complejos de imprimir, porque justamente no deja de ser un flexible, no deja de ser un material que no le recomiendo a nadie para arrancar en impresión 3D, pero no le tengan miedo con equipos Bowden, con equipos con extrusión directa. Es un material que se imprime muy bien. Creo que este barco impreso sin tocar los parámetros de retracción es la viva prueba de justamente eso. Como verán, todos los detalles, absolutamente todos, se imprimieron de forma fenomenal, incluso las partes que tienen voladizos y geometrías complejas. El SimpliFlex es un plástico que no tiene grandes requerimientos a la hora de imprimirlo, me refiero a lo técnico. La cama caliente a 60 grados, como la utilizaríamos con un PLA, y el extrusor a 215 o 220 grados, fue donde obtuve los mejores resultados y lo pude imprimir realmente muy bien. Bueno, pasamos ya a esta última pregunta. Bueno, vamos a hacer una pregunta entre cada filamento. Vamos a hacer. Tengo una máquina y me salen las figuras como si tuvieran pelotitas en el material. ¿Qué máquina? Claro. ¿Qué material? Ahí ponelo, Cristian. Necesitamos un poco más y te vamos a ir respondiendo. De información. ¿Qué diferencia? No. Sí, dale. ¿Qué diferencia hay entre un PLA y un PLA más? Bueno, un poco lo que ya mencionamos antes, el PLA+ está formulado con un grado de materia prima de PLA que es superior al PLA común. Entonces, el PLA+ tiene la gran ventaja de que si nosotros hacemos un tratamiento térmico sencillo, que es un annealing, un recocido, pueden investigar un poco sobre eso, no vamos a entrar demasiado en detalles ahora, pero si le hacemos ese tratamiento, que es algo que se puede lograr de forma casera, digamos, vamos a obtener propiedades mecánicas bastante mejores que lo que es un PLA estándar, digamos. Y ni hablar si ya en vez de un PLA+ hablamos de un PLA NT. Ya es otro grado aún superior de materia prima de INGEO, que nos permite obtener piezas cuando le hacemos ese recocido hasta el doble de resistencia al impacto de lo que sería una ABS, que digamos, hablando de propiedades mecánicas, es un salto bastante interesante. ¿Alguna otra que quieras que respondemos ahora? Sí. Recomendaciones para imprimir flex en un extrusor directo en un MK8 de la Prusi 3. La verdad es que las temperaturas que ya mencioné, 60 grados de cama, 220 grados de extrusor, y quizá probaría con bajarle un poco la velocidad y la distancia de retracción. Como les digo, en Artillery yo lo imprimí con el perfil estándar, me faltaría hacer algunas pruebas para ver si puedo terminar de eliminar esos pequeños hilos que pudieron ver, pero acostumbrado a imprimir material flexible, ese resultado es realmente muy bueno. Sepan que es un plástico que deja algunos defectos. De hecho, bueno, acá tenemos también, no lo mostré, esta funda de un celular que está impreso en el mismo material, SimpliFlex. Es ideal justamente por absorber muy bien los impactos para proteger un dispositivo electrónico como puede ser un celular. Y nada, esa es la recomendación, que trabajes con esas temperaturas. Cualquier duda que tengan sobre las temperaturas y demás, en la página web de Grilón van a encontrar muchísima data, así que eso ténganlo en cuenta, que viene más que bien como para asegurarse antes de mandar a imprimir, y bajar un poco la velocidad de retracción y bajar un poco también la
la distancia de retracción como para asegurarse que no va a haber atascos. Sobre todo lo principal al imprimir este material flexible, el riesgo de que haya algún atasco de filamento por esa consistencia tan blanda que tiene el material. El PLA Z, ¿dónde se consigue y el costo? Eso los tenemos en el full nosotros. Están los Sí. Después que nos hable por WhatsApp, Sí. pasamos el link directo para que lo compren. Podemos pasar Tenemos el stock. directo Uh-huh. por WhatsApp para que lo compren. Si podemos explicar el proceso de recocido para el PLA. En realidad es para... En realidad es muy sencillo, simplemente necesitamos un horno a temperatura controlada entre 90 y 100 grados y meter la pieza ahí durante un periodo de tiempo que depende de las dimensiones de la pieza. En mi experiencia varía entre 20 minutos y 1 hora, según, como les digo, el tamaño de la pieza, y después dejar enfriar la pieza a temperatura ambiente. Lo que sí tengan en cuenta, muy en cuenta, que piezas que tengan geometrías o formas esbeltas se van a ver afectadas por esa temperatura. Justamente estamos hablando de un material que no resiste muy bien la temperatura y la solución es meterlo a temperatura. Bueno, eso se puede hacer si la temperatura es controlada, el aumento de temperatura es gradual y si la pieza tiene un volumen considerable como para no deformarse completamente. Pero si buscan annealing en Google van a encontrar mucha info sobre el tema y mucho más clara que lo que yo les puedo explicar ahora en 2 minutos para no retrasarnos. Bueno, uno de los chicos preguntaba que cuál es la idea del recocido, es decir, cuál es el fin. Esa, cuando nosotros tenemos una pieza impresa en PLA+, por ejemplo, si le hacemos ese proceso de recocido vamos a obtener una pieza que resiste mucho mejor las temperaturas y una pieza que resiste mucho mejor el impacto, por ejemplo, mejora las propiedades mecánicas. Y ese aumento de resistencia al impacto es aún más si en vez de PLA+, tenemos PLA-NT, que es el otro grado superior, digamos, de PLA que nos ofrece Grillon. Bien, en caso de poder reciclar PET de botellas, ¿creen posible imprimir filamento y usarlo para imprimir? Esa es una pregunta compleja. Sé que hubo algunos avances en lo que son filamentos a base de material reciclado, pero la realidad es que no tuve por ahora la posibilidad de probar ninguno. Me gustaría en algún momento poder hacer un vivo específicamente hablando sobre este tema, sobre todo sobre la cuestión más ambiental, no solo del PETG, sino de todos los otros materiales. Así que la voy a dejar ahí, la pregunta. La voy a dejar en stand-by para cuando tengamos la posibilidad de probar algún filamento que haya sido reciclado y bueno, poder llegar con algunas conclusiones propias. Bien, ahí preguntan, ¿PLA más o PLA 3DI de Printalot? La verdad, en mi experiencia, el PLA+ es un material que utilizo hace muchísimo y me ha dado siempre muy buenos resultados con el tema del recocido, así que yo lo recomiendo fuertemente, sí, sin dudas. ¿Cuál es el material recomendado para imprimir tazas y mates? Bueno, a ver, todo lo que vaya a estar en contacto con alimentos, siempre nosotros recomendamos que no esté directamente impreso en 3D, sino utilizar esos accesorios que se pueden comprar, que son para colocar adentro, digamos, de la impresión. Así que en ese sentido, si lo que nosotros vamos a estar imprimiendo es un recubrimiento para otro recipiente plástico, pueden utilizar el plástico que quieran. Yo sé que la gente que hace mates y vende mates, que utilizan ese accesorio para mate, que es básicamente un polímero inyectado que se banca muy bien las temperaturas. Sé que por afuera imprimen las carcasas del mate, digamos, en PLA, justamente por lo económico que es y por lo fácil de imprimir. Bueno, ahí justamente está Grillon 3 también conectado y decía de que dentro de cada uno de los filamentos vienen las temperaturas recomendadas. Sí, obvio. En cada uno. Todos los rollos de filamento, al igual que en la web, van a encontrar temperaturas recomendadas, tanto de extrusión como de cama. Lo van a ver, por ejemplo, ahí en la etiqueta, que si no me equivoco se ve espejada, pero sí, eso es información que siempre está disponible. Bien. Hernán nos saluda desde Corrientes, dice que muy buena la info. La ventilación y toxicidad de los gases de impresión en cada material. Bueno, es una pregunta interesante. En mi experiencia lo que les voy a decir es que los dos materiales que son más inocuos, digamos, para la salud y que se pueden imprimir sin problemas aún estando en un ambiente cerrado con la impresora o las impresoras son el PLA en todas sus variantes y el PETG. Ya cuando hablamos de algún otro material, como por ejemplo ABS, como HIPS, como los nylon y demás, mi recomendación es ser un poco prudentes respecto a eso y tratar de no
de no estar en un ambiente cerrado con las impresoras, ya que sí pueden emitir algunos vapores que no está demostrado ni hay ejemplos ni casos de que sean nocivos, digamos, a largo plazo para la salud, pero que sí pueden generar algo de irritación en los ojos, que sí pueden generar un poco de malestar, un poco de dolor de cabeza, sobre todo en plásticos como el ABS, por ejemplo. Así que mi recomendación es esa, tener precaución cuando estamos hablando de materiales técnicos, y si hablamos de, por ejemplo, PLA, PETG, la realidad es que no van a sentir prácticamente ningún tipo de olor, ni de vapor, ni nada. De hecho, el PLA, al ser un plástico orgánico, muchas veces se puede llegar a sentir hasta un aroma dulce al imprimirlo, así que no para ningún tipo de efecto adverso en ese sentido con ese material. ¿El PLA y el PETG son de grado alimenticio? ¿Se pueden reutilizar o son desechables debido a su método de manufactura? El PETG es un plástico que sí, técnicamente, digamos, se puede reutilizar en el sentido de su reciclabilidad. El PLA no tanto por lo reciclable, pero sí es un plástico que, como decía antes, es compostable, es decir, se degrada, es biodegradable bajo ciertas condiciones de laboratorio, no es un proceso que uno puede hacer en su casa, pero sí es un plástico que con un proceso industrial se puede compostar y transformar en abono para la tierra, y de alguna manera estamos eliminando la amenaza para el medio ambiente y generando nutrientes para un futuro digamos, crecimiento de la misma materia prima que nos genera el PLA. Es un ciclo ahí un poco distinto a lo que es un reciclado estándar, pero sí, se puede hacer. Ahí nos dicen que por favor que guardemos el vivo. Okay. ¿Sí? Va a estar en el feed, va a estar en guardado. nuestro feed, va a estar guardado. ¿Con tubo Capricorn se podría reemplazar la condición del Joten? Sí, es una buena solución. El Capricorn es un tubo de teflón de alta calidad, digamos, que resiste temperatura superior a lo que es un tubo de teflón genérico blanco, que es el que nosotros vemos en la mayoría de las máquinas. Así que me parece que es una buena alternativa. Sí, es una buena mejora para cualquier máquina, creo, pero bueno, quizás si uno imprime mucho PLA no es algo necesario, pero sí, es una buena alternativa. Joten Mosquito, E3D, B6, Volcano, Dragonfly, Emera, bueno, nos puso toda la lista. Si son para imprimir materiales como el nylon 12. Y mi recomendación de todos esos es el Volcano, porque es un Joten que, por la disposición que tiene del bloque calefactor y demás, permite, digamos, otorgar un flujo de calor muy interesante al material, lo cual es beneficioso para materiales de alta temperatura. Pero la realidad es que yo no creo que vaya a tener inconvenientes con ninguno de todos esos. Lo que sí puedo decir es que, bueno, justamente el Volcano funciona muy bien. De hecho, el Artillery tiene ese tipo de Joten y hemos impreso nylon ahí también sin problemas, aún siendo una máquina abierta incluso. Una Magna 1 de Hellbot. El material es PLA con el que vino la máquina. No sé si tendrá que ver la temperatura, pero salen bastante mal las piezas. Si es el rollito de plástico que te vino cortadito, incluido en la máquina, te diría que es eso. Es PLA, casi seguro que es PLA, pero esos rollos muy cortitos que vienen son simplemente para que pruebes la máquina. Probablemente ni siquiera te alcance para terminar una primera impresión, y lo ideal es ya pasar a un filamento de calidad, de marca, digamos, un PLA, un PLA+, un PLA NT, y en un rollo cerrado que está mucho mejor preservadas las condiciones del material y que de por sí ya estamos hablando de una materia prima completamente diferente. Bien, una de las últimas. ¿Cuál sería la retracción ideal y velocidad de retracción para el PLA? Depende 100% de tu máquina, es algo que no puedo responder, digamos, sin saber de qué máquina hablamos. Pero digamos, la retracción estándar que vos utilices en tu máquina no es un parámetro que vos tengas que configurar específicamente para el PLA, como si pasa quizás con el SimpliFlex. Depende 100% de la máquina, sobre todo si estamos hablando de una máquina con extrusor directo, con extrusor Bowden, el largo del tubo Bowden, depende de muchos factores. PLA NT sin recocido, ¿mejor igualmente las propiedades mecánicas del PLA común? Sí, el PLA NT, aún sin el recocido, tiene propiedades mecánicas superiores a lo que es un PLA común. Sí. Obviamente la ventaja está cuando uno le hace ese proceso de recocido, pero de por sí es superior. ¿Y entre el PLA o ABS, cuál elegirías para la resistencia? Entre el PLA y NT recocido y el ABS, me parece, si estamos hablando, depende, a ver, nosotros hablamos de resistencia mecánica y quizás hacemos alusión a uno o dos puntos de la resistencia mecánica, que en realidad están compuestos por un montón de cuestiones técnicas, pero si es una pieza que tiene que resistir impacto, por ejemplo, sin dudas el PLA recocido va a ser mejor que un ABS, porque ahí es donde brilla cuando uno le hace ese recocido.
Para resistencia térmica, aún con el ABS, aún con el recocido, sigue estando un poco por abajo del ABS. Así que quizá depende específicamente la aplicación de la pieza. Ya estamos, digamos, cuando uno se mete en una aplicación tan técnica, depende mucho la aplicación específica de cada pieza. Así que también es una pregunta por ahí un poco compleja de responder, pero por ejemplo, si es resistencia al impacto, me voy con el PLA recocido. Si es resistencia a la temperatura, me voy a ir por el ABS. Lo que sí ten en cuenta que ese proceso de recocido es otra cosa extra, que tiene su ciencia, que tiene su prueba y error, que tiene su probabilidad de falla. Tened eso en cuenta, no es lo meto al horno a cualquier temperatura, pruebo cómo sale. Es un prueba y error que si nosotros agarramos ABS, ponemos a imprimir, sale bien, se terminó la historia. Ya tenemos la pieza funcional lista para utilizar. Bien, hay algunas preguntas más, pero son de impresoras. Este vivo es solamente para filamentos. Bien. Creo que estamos para el filamento, digamos, que no es muy convencional verlo dentro de la mayoría de las máquinas. Así que bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Quiero pasar a este material que tenemos acá. Esta poliamida es nylon 6, es uno de los materiales técnicos. Ya pasamos a la hilera de materiales más complejos, más técnicos y más de ingeniería. Este plástico es el nylon 6, es un material que ofrece prácticamente la máxima, o dentro de las mayores resistencias mecánicas que podemos lograr en una pieza. Es realmente un material muy resistente al impacto. Es un material muy resistente al impacto, es un material que tiene muy buena adherencia entre capas cuando está bien impreso. Y en realidad me gustaría ya hacer una mención directamente también al nylon 12. Son las dos variantes de nylon que tiene Grilón, nylon 6, nylon 12, el azul, el naranja es nylon 6, el azul es nylon 12. Acá tenemos ejemplos, engranajes impresos en ambos materiales, ya que bueno, justamente una de las aplicaciones interesantes que tiene el nylon es la fabricación de engranajes y de piezas que vayan a estar sometidas al desgaste, ¿sí? Por la excelente durabilidad que tiene. Son piezas que van a lograr una durabilidad realmente muy alta impresa en estos materiales. El nylon es un material técnico, ya estamos hablando de un warping que es superior incluso a lo que podría ser un ABS o un HIPS, ¿sí? Y bueno, principales diferencias entre lo que es un nylon 6 y un nylon 12 son las siguientes. El nylon 12 es un plástico que tiene propiedades mecánicas superiores, ¿sí? El 6 tiene propiedades mecánicas que son superiores a un nylon 12, si bien son materiales que están dentro de la misma familia, pero tiene una enorme desventaja que es la gran absorción de humedad. El nylon 6 absorbe muchísima humedad, por eso es súper importante controlar al extremo la atmósfera donde se está imprimiendo, controlar al extremo que la humedad que absorbe el filamento sea lo más baja posible, porque eso sin duda repercute y mucho en la impresión. Cuando nosotros imprimimos un material que está húmedo, van a sentir microexplosiones en el hot end, que es justamente la humedad que está metida dentro del filamento, pasando directamente a estado gaseoso y explotando, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro hot end cuando nosotros lo imprimimos a 235, 240 grados. Y esas microexplosiones que tiene nos va a dejar una terminación realmente bastante fea en la pieza. Entonces, nylon 6 tiene mejores propiedades mecánicas, pero tiene ese problema de la enorme absorción de humedad, así que quizás es recomendable para aquellos que tengan algún método, algún secador de alimentos. Incluso hay gente que utiliza secadores de alimentos o máquinas específicas para eliminar la humedad de determinada cosa, pieza, producto, alimento. Pueden utilizar eso para secar el nylon 6, pero es un plástico que en impresiones largas, el simple hecho de estar expuesto a la intemperie puede llegar a ya hacerlo absorber humedad, como para que un pedazo de impresión salga bien y después ya de repente el filamento se humedece y empieza a tener algunos problemas. Existen algunos dispositivos que se llaman dry box, que son algunas cajitas donde uno puede meter el filamento para que se mantenga seco durante toda la impresión. Eso es ideal para imprimir cualquier nylon, básicamente. Y bueno, el nylon 12 tiene
dos ventajas frente al nylon 6 y una desventaja. La desventaja que tiene es que la resistencia mecánica es inferior, ¿sí? Digamos, mecánicamente estamos frente a un material que resiste un poco menos que lo que es su hermano el nylon 6, pero tiene la ventaja de que la absorción de humedad es mucho menor. Entonces ese problema del enorme cuidado que lleva el nylon 6 no lo tenemos tanto en el nylon 12, y además la resistencia química del nylon 12 es también superior a la del nylon 6, por lo cual para aplicaciones en las cuales tenga que estar en contacto con químicos, hidrocarburos, desinfectantes y demás, muchas veces el nylon 12 resulta conveniente. ¿Alguna pregunta para ir estamos rellenando por ahí? ¿No? Bien, perfecto. Voy a dejar estos dos. Bueno, como les dije, los ejemplos son todos estos engranajes que tenemos acá. Una aplicación típica de el nylon, justamente por esa gran resistencia al desgaste que tiene. Y ahora pasamos a este material que se hizo esperar bastante, pero llegó, que es el acetal. El acetal es un plástico que se llama POM, ¿sí? Es un copolímero, y es un material que es muy comparable en varias propiedades a lo que es el nylon, respecto a lo que es la resistencia al impacto, respecto a lo que es la resistencia al desgaste, pero tiene una propiedad que lo diferencia y que es aún superior a lo que sería un nylon, que es un plástico que es autolubricante, ¿sí? Es decir, es un plástico que tiene muy baja resistencia a la fricción. Entonces, eso hace que este material, el acetal, si bien es también complejo de imprimir como el nylon, es propenso al warping, es un material que sufre un poco esa contracción dimensional, dándole un toque un poco más complejo a la hora de imprimirlo, sea ideal para imprimir piezas como engranajes, por ejemplo, una aplicación ideal. Creo que mejor todavía que imprimirlo en nylon es imprimirlo en este material, en acetal, por el bajo desgaste que tiene y demás, pero la propiedad que brilla es esa propiedad de ser autolubricante. Lo que tenemos acá como ejemplo es un rodamiento lineal, obviamente metálico, estándar, que van a encontrar prácticamente en cualquier impresora 3D, y esta réplica de este rodamiento lineal que está impreso justamente en acetal. Y este rodamiento tranquilamente puede reemplazar a y es una pieza que está impresa en 3D. Justamente porque, primero, que el diseño de esta pieza ayuda, y el material tiene muy bajo coeficiente de fricción, por lo cual desliza muy bien y con unas tolerancias realmente muy buenas, lo cual hace que realmente esto se pueda aplicar en una impresora 3D. Puede reemplazar a un rodamiento estándar metálico en una impresora 3D. El acetal es un material que realmente lo quiero seguir probando en profundidad, así que no se asusten si dentro de un par de semanas anunciamos otro vivo o algún contenido similar a esto, específico sobre el acetal, porque realmente es un plástico súper interesante, que bueno, ya voy a ahondar un poco más. Bueno, y ahora sí, pasamos a un material que me gustaría hacerles una especie de demostración en vivo. Esto puede salir mal, pero esperemos que no salga mal. Tengo acá este plástico, PVA. El PVA es un material que se imprime prácticamente con los mismos seteos que el PLA, misma temperatura de cama, misma temperatura de extrusión. Realmente no hay que hacer ningún cambio en el setting del equipo si vamos a imprimir PVA, si tenemos ya un perfil de PVA. Pero tiene una propiedad que es súper interesante, y eso es lo que les quiero mostrar ahora mismo. Tengo un vaso Pyrex de vidrio y tengo este barquito, un Benchy, que como verán salió bastante bien. Es una pieza que tiene incluso muy buena terminación, una facilidad de impresión bastante interesante. Es prácticamente lo mismo que imprimir un PLA. Cuando yo era chico, en la tele decían: niños, no intenten esto en su casa. Sí, esto se puede intentar. Sí, esto se puede. Voy a meter el barquito en este recipiente de vidrio y le voy a poner agua caliente. Esto creo que se debe estar viendo, sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bien. Si nosotros dejamos esta pieza acá,
quizá puede llegar a tardar un poquito. Lo vamos a dejar mientras seguimos hablando un poco, pero ahí está el barco sumergido en agua que no está hirviendo, pero está bastante caliente. Y fíjense, a ver, ya algo se empieza a notar un poco, que esto lo estoy deformando mucho. Se hizo flexible. Sí, se hizo flexible. Bueno, la demostración de esto no es que el material se haya hecho flexible, de hecho no es lo que está pasando, no es que simplemente se está ablandando, sino que el material se está disolviendo. Fíjense cómo el agua se está poniendo turbia, ¿sí? El agua se está poniendo turbia, ya puedo atravesar la pieza con facilidad. Esto, de hecho, si me quedo revolviéndolo, voy a agilizar el proceso. Acá mi ayudante detrás de cámara se va a quedar revolviendo más o menos 45 minutos hasta que se disuelva. Bueno, el PLA es un plástico que en contacto con agua, sobre todo si es agua caliente, se va a disolver, se disuelve en agua. ¿Y qué ventaja puede traer eso? Digamos, ¿para qué quiero una pieza que la imprimo y se desvanece en contacto con agua? Bueno, cuando nosotros necesitamos imprimir una pieza que tiene soportes, obviamente quienes ya estén en esto sabrán que es una dificultad muchas veces configurar correctamente esos soportes y poder removerlos sin terminar rompiendo la pieza o dañando lo menos posible la pieza al momento de retirar los soportes. Entonces, por ejemplo, una pieza como esto que nosotros tenemos acá, que es un dispositivo de ensayo, una pieza que se diseñó hace ya varios años y que es impreso unas cuantas, esta es la forma de imprimir esta pieza utilizando los soportes que todos conocemos en el mismo material en el que venimos trabajando, imprimiendo normalmente. Esto es PLA+, de hecho el mismo que les mostré antes. Y esta es la forma de imprimir esta pieza con soportes. Después yo voy a tener que hacerle fuerza a estos soportes, renegar, sacarlos, la pieza va a quedar marcada, va a quedar dañada, etc. Ahora, si existiera una forma, y la existe, ya se habrán imaginado, pero si existiera una forma de imprimir estos soportes de manera 100% densa, o por lo menos en el contacto con la pieza, que sea bien densa, asegurando al máximo el contacto entre el soporte y la pieza y hacer que esos soportes después desaparezcan por arte de magia, sería una gran ventaja. Y ahí es donde tenemos piezas como esto. Esto es exactamente la misma pieza que esta, pero la diferencia es que está impresa en una máquina con doble extrusor y que los soportes se imprimieron en PLA. Entonces yo tengo en la parte superior de los soportes una adherencia perfecta con la pieza, porque ya no me preocupa que se quede demasiado pegada y no poder removerla. Tengo una adherencia que es perfecta con la pieza, un selle milimétrico exacto, lo cual va a hacer que si yo esta pieza la sumerjo en agua y disuelvo los soportes, obtenga una pieza que tiene geometrías en voladizo y que realmente no me voy a dar cuenta si que ahí hubo soportes, porque justamente el soporte sirvió su propósito, cumplió su función, fue bien denso para que la pieza se apoye perfectamente y después desaparece por arte de magia o por arte de agua en realidad, sin dejar absolutamente ninguna marca, ningún defecto, y en realidad ni nos vamos a enterar que ahí hubo soportes. Así que lo dejé para el final porque realmente es el material que me parece más interesante. Acá vamos a ver cómo viene este proceso de disolución. Se nota ahí abajo. Sí, se nota. Ya el agua está mucho más turbia. A ver. Fíjense. Bueno, obviamente el agua está ya muy turbia. Esto está súper blando. Me está costando por ahí enfocarlo. Pero bueno, créanme, esto se está disolviendo. Va a tardar un poco. Esto, bueno, también es una pieza bastante maciza. Los soportes en general son columnas parte de abajo mucho más fina, pero bueno, fíjense, en la parte de abajo ya no tiene base, no tiene fondo, digamos, se le ve el relleno o lo que queda del relleno. Y esto, si lo dejo un rato, se va a terminar de disolver. Esto es este material es un primo de la cola vinílica, que todo el mundo seguramente conoce. Así que bueno, es un material que a mí me parece súper interesante, súper útil para quienes cuenten con un equipo con doble extrusor y necesiten imprimir piezas técnicas donde la terminación es súper importante y necesitamos sí o sí utilizar soporte por una cuestión de geometría. Así que la verdad es que se los quería mostrar, es un plástico que se los quería mostrar en una demostración como esta, que es esto, si lo dejamos un rato más seguramente ya va a desaparecer por completo. Y un tip que les quería tirar, aprovechando esta demostración,
es que si ustedes disuelven este PVA, este material, con poca agua y generan una pasta más o menos espesa, es un ungüento súper interesante para esparcir sobre la placa de la impresora a la hora de imprimir un material técnico. Esto lo probé, utilicé PVA disuelto en agua, bien espeso, digamos, algo que es un poco rudimentario el método, pero eso en una plataforma de vidrio para imprimir, por ejemplo, nylon o para imprimir HIPS, me dio muy buenos resultados. Porque genera una superficie adherente bastante pegajosa que elimina casi por completo la posibilidad de que exista warping en la pieza. Así que es un tip que les quería tirar. Obviamente comprarse un rollo de este material no es un material económico, eso desde ya se los digo. Comprar un rollo solo para eso no sé si es la mejor idea, pero quienes usen este material, el soporte, digamos, todos estos restos de soluble disuelto en agua que queden, sin duda yo esto lo voy a guardar justamente para eso. Si no quisiera guardarlo, esto lo pueden tirar a cualquier drenaje de agua corriente sin problema, porque también es un plástico que es biodegradable, que no genera ningún efecto adverso en la naturaleza. Y esto me da pie, otra vez vemos cómo vamos enganchando un poco todo lo que fuimos diciendo, a volver a hablar un poco sobre el HIPS. El HIPS se puede utilizar en doble extrusión también como material soluble, pero la diferencia es que no se disuelve en agua corriente como el PVA, sino que hay que disolverlo en un solvente de origen natural que se llama limoneno, que no es tan fácil de conseguir ni tan fácil de hacer, que tiene sus cuidados, que es peligroso, es un químico fuerte, no se puede tirar a cualquier lado, digamos, como si esto yo voy y lo tiro a la canilla sin problemas. Pero bueno, sepan eso, el HIPS también se puede utilizar como soporte soluble, solamente que no en agua, ya ahí tenemos que tener un químico especial para disolverlo, y por lo general el HIPS se utiliza en conjunto con el ABS. Imprimimos una pieza de ABS con soportes de HIPS y cuando lo metemos en ese líquido, en el limoneno, los soportes de HIPS van a desaparecer y nos va a quedar la pieza de ABS. Hay una pregunta con respecto a este filamento, sí. si se puede imprimir con la Magna Dual. Se puede imprimir con la Magna Dual, se puede. No es ideal, o sea, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros imprimimos con una Magna Dual para lograr una pieza que tiene... No queda mucho barco, yo te diría que lo muestre. No, ya no queda mucho. Sí. A ver, no lo quería agarrar, pero bueno, queda un poco de... Bueno, esto es lo que queda del barco. Pero sí, no queda... Fíjense cómo se hacen esas gotas espesas. Eso es, bueno, justamente el material terminando de derretirse. Esto un ratito más y ya desaparece por completo. Bueno, como decía, para imprimir material soluble nosotros necesitamos tener una máquina con doble extrusor y que la geometría esté bien diferenciada, un material y el otro material. La Magna Dual, para hacer eso, necesita hacer una torre de purga paralela a la pieza, y en esa torre de purga se desperdicia mucho material, eso se los advierto. Entonces, ¿se puede imprimir en la Magna Dual? Sí. Lo probé incluso hace poco, imprimí con doble extrusión en la Magna Dual. Mi recomendación es traten de, sepan, mi recomendación es háganlo si lo tienen que hacer, pero sepan que van a desperdiciar mucho material, porque la torre de purga para limpiar de un filamento al otro es una torre maciza, pesada, y ahí se les va a ir un montón de PVA, probablemente mucho más PVA en la torre de purga que lo que vayan a utilizar acá. Y hablamos de un material que no es barato, pero sí, sacando ese detalle, digamos que quedarán ustedes desperdiciar o no material. Si quisieran lo pueden hacer sin problema porque funciona y funciona. Estamos por sacar un modelo de máquina, estamos por vender un modelo de máquina que va a venir con doble extrusor independiente. Claro, va el costo de una Dual. Claro, una máquina con doble extrusor independiente, es decir, dos extrusores con dos picos, ya es ideal, porque ahí no tenemos que hacer torre de purga, ya directamente 2 meses más, 1 mes y medio más ya la vamos a tener. Dentro de poquito sí, ya la vamos a tener, así que bueno, vino bien también la pregunta para mencionarles eso, que ya nos estábamos olvidando. Así que bueno gente, eso es un poco todo lo que les queríamos mostrar hoy acerca de toda esta gama de materiales. Esperamos no haberlos mareado demasiado, sin duda creo que esperamos haberle hecho justicia a todos estos materiales maravillosos en solo un poco más de 1 hora. Son materiales que quizá da para hablar ese tiempo por cada uno, pero la idea de esto era un vivo cortito, que ustedes se puedan informar que estos materiales existen. Les voy a volver a mostrar esto. Bueno, ya está casi muerto. Está muy baboso.
Así que bueno, realmente esperamos que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido algo, y por cualquier consulta sobre estos materiales, si lo quieren comprar, si les quedó alguna duda o lo que sea, ya saben que nos pueden contactar y que vamos a estar para darles una mano en lo que sea necesario. Bueno, los saludo. Gracias por poder estar con nosotros, gracias por haber compartido con nosotros este vivo. Gracias a Fernando, gracias a Grilón 3. La verdad que súper contento de cómo estamos cerrando este año con toda la gama de filamentos Grilón. Así que recuerden que los tenemos publicados en nuestra página web, y si no, nos piden el link de Mercado Libre por WhatsApp, que figura ahí en la web, y nosotros le enviamos los links directos de Mercado Libre en caso de que haya algún material. Muchas veces sucede que quizás tenemos hip color rojo en stock acá en el local de calle Córdoba, en Rosario, pero tenemos el de color negro, lo tenemos en el full, así que nos van consultando. Estamos acá para responder consultas en cuanto a todos estos tipos de materiales. Gracias a todos por participar. La verdad que bien. Sí, de 10, sí, muy contento. Muy contento. Bueno, yo también agradezco a Grilón por darnos la oportunidad de probar algunos de estos materiales que no teníamos acá, y gracias a ustedes también por conectarse y sumarse a esta propuesta. Esperamos que les haya resultado interesante. Les deseamos muchas felicidades en este año nuevo, que ya falta apenas unos días, y esperemos que el año que viene se empiece a recomponer un poco toda esta situación y podamos seguir progresando todos juntos, cada vez con más materiales, con más equipos y en general tratando de salir adelante. Así que bueno gente, gracias a todos. Nos vemos la próxima.